Hola, buenas tardes, vamos a leer los hermanos. Lo que hemos estado leyendo anteriormente era un pequeño bosquejo acerca de los hermanos y ahora vamos a seguir por los capítulos ya. Capítulo 1. Los hermanos. Durante el invierno de 1827 a 1828, 4 hombres cristianos que durante algún tiempo se habían sentido preocupados por la condición de toda la iglesia profesante existente, acordaron, después de muchas consultas y oración, reunirse el día del Señor para el partimiento del pan, como lo hacían los cristianos primitivos, contando con que el Señor estaría con ellos. Estos fueron el señor Darby, el señor después Dr. Cronin, el señor Bellet y el señor Hutchison. Su primera reunión se celebró en la casa del señor Hutchison, en el número 9 de Fitzwilliam Square, Dublín. Ellos, junto con otros que asistían a sus reuniones de lectura, habían estado estudiando las Escrituras y comparando lo que descubrían en la palabra de Dios con el estado de cosas que les rodeaba, y no pudieron encontrar una expresión de la naturaleza y carácter de la Iglesia de Dios ni el establecimiento nacional, ni las diversas formas de los cuerpos no conformistas. Esto los condujo al lugar de separación de todos estos sistemas eclesiásticos y los llevó a reunirse en el nombre del Señor Jesús, reconociendo la presencia y acción soberana del Espíritu Santo en medio de ellos, mostrándose con ellos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mateo 18:20, Efesios 4:3-4. Por algún tiempo se siguieron reuniendo en Fitzwilliam Square y otros fueron añadiéndose gradualmente a su número. Las circunstancias que condujeron a estos hombres fervorosos a leer las Escrituras y a llegar a la decisión que se acaba de describir fueron evidentemente guiadas por el Señor. Uno de los 4, que era un clérigo del condado de Wicklow, había sufrido un accidente que le había dejado incapacitado de un pie y había acudido a Dublín para recibir tratamiento. Antes de esto, sin embargo, había pasado por una gran lucha en su conciencia acerca de su puesto en la iglesia establecida, la iglesia anglicana, y había decidido abandonarla. Algunos de sus amigos en la ciudad, con similares preocupaciones y sintiendo la ausencia de vida espiritual y de comunión cristiana en las denominaciones, estaban de verdad sedientos de algo que no se podía encontrar allí. Así, en aquel tiempo, el Espíritu de Dios estaba obrando en muchas mentes y de manera especial. Había creado una necesidad sentida en los corazones que solo la gracia y la verdad podían llegar a satisfacer. En este estado de mente acordaron estudiar la palabra juntos y buscar al Señor para luz y dirección respecto a su camino futuro. Amigos interesados y supervivientes de aquellos que estuvieron relacionados en época temprana con este movimiento, han suscitado la cuestión acerca de quiénes fueron los primeros en ser visitados por el Espíritu de Dios y que pasaron a la importante cuestión de la unidad de la Iglesia y de la separación de los sistemas religiosos existentes. Pero sin intentar responder a esta pregunta, contestaríamos sencillamente que el pensamiento era el pensamiento de Dios por cuanto era su verdad, y que el dirigente de la obra fue su instrumento escogido. La historia no tiene que ver con teorías, sino con realidades hasta allí donde son conocidas. La mano directora de Dios. Aquí tenemos que observar, antes de pasar adelante, la existencia de una pequeña congregación con una medida de inteligencia respecto a la Iglesia de Dios como un cuerpo, anterior a la reunión de los 4 en Fitzwilliam Square. Habían formado parte de un grupo independiente, pero no parece que abandonasen aquel grupo tanto por cuestión de principio como por insatisfacción acerca de sus formas,
Sin embargo, Dios estaba obrando en sus corazones por su gracia y dirigiendo la disciplina de aquella iglesia para la bendición espiritual de ellos. Muchas veces ha sido este el caso con personas en todos los movimientos similares, de lo que se puede decir, salieron sin saber a dónde iban. Hebreos 11:8. Pero el Señor estaba guiando y ellos dependían de Él. Sucedió así. Hacia el año 1826, un joven estudiante de medicina, posteriormente el doctor Cronin, había llegado a Dublín por motivos de salud, procedente del sur de Irlanda. Solicitó ser recibido a comunión como visitante y fue bien recibido a las mesas de los independientes. Pero cuando supieron que se había establecido como residente, le privaron de esta libertad. Entonces le informaron de que no podía más ser admitido a la mesa de ninguna de las congregaciones sin la calidad de miembro especial a alguna de ellas. Este anuncio hizo un gran impacto en su mente y sin duda alguna fue empleado por Dios para hacer volver su atención a la verdad de un cuerpo. Pensaba él, si todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué puede significar esta extraña expresión de calidad de miembro especial con los independientes? Se detuvo y tras muchas reflexiones y oración rehusó someterse a este orden eclesiástico. Esto lo forzó fuera y lo expuso a la acusación de irreligión y antinomianismo. Permaneció fuera durante varios meses, sintiendo profundamente su soledad y separación de muchos a los que amaba en el Señor. Fue una época de prueba a su manera y podría haber resultado de gran perjuicio para su alma, pero el Señor lo dispuso para bendición. Para evitar aparentar impiedad, pasaba las mañanas del día del Señor encerrado en su casa. Estas ocasiones las encontró de gran bendición espiritual y también de profundas reflexiones acerca de su dirección en el futuro. Así son los caminos del Señor con los instrumentos que Él está preparando para un futuro testimonio y servicio. El joven estudiante fue finalmente excomulgado públicamente por nombre en una capilla de la que el reverendo William Cowper era el ministro. Esto lo afectó profundamente. No consideraba a la ligera ser así denunciado en público y evitado por aquellos a los que apreciaba como cristianos. Pero la Iglesia se había cedido en cuanto a la jurisdicción que le era propia. Tiene autoridad solo de su cabeza en el cielo para cortar a aquellos que hayan demostrado ser perversos. Quitad, pues, a este perverso de entre vosotros. 1 Corintios 5. Así, la Iglesia, al actuar de esta manera, recibió ella la herida mayor. Uno de los diáconos, Edward Wilson, secretario de la Sociedad Bíblica, se vio obligado a protestar contra esta acción, lo que condujo a abandonar el cuerpo congregacionalista. Estos dos hermanos, los señores Cronin y Wilson, después de estudiar la palabra durante un tiempo, comenzaron a ver claro su camino para reunirse la mañana del domingo para el partimiento del pan y la oración. Primero se reunieron con este propósito en casa del señor Wilson, en Sackville Street. Pronto se unieron a ellos dos señoritas Drury que abandonaron la capilla del señor Cowper, de la que eran miembros también un señor Timms, librero, de Grafton Street. Tras partir el señor Wilson poco después hacia Inglaterra, la pequeña congregación pasó a la casa del señor Cronin en Lower Pembroke Street, donde varios se añadieron a su número. Alguien podría decir que la existencia de esta congregación
se debió a las circunstancias, no a una convicción divina. Creemos que ambas cosas concurrieron en ella. Es indudable que se vieron forzados al lugar de separación por la errónea conducta del cuerpo congregacional. Pero también es cierto que fueron guiados a recurrir a la segura palabra de Dios, a actuar en base de los instintos recibidos de Dios y a la conducción segura del Espíritu Santo. Esta pequeña congregación nunca se disolvió formalmente, sino que se unió en el acto con aquellos que comenzaron a partir el pan en William Square. La acomodación fue mayor y los principios de reunión eran sustancialmente los mismos. Ahora pasamos a lo que puede ser en justicia designado como la primera congregación de los hermanos, celebrada en William Square. Puede que muchos estuvieran reflexionando profundamente en muchos lugares en periodos anteriores a este, y ellos y consultas, pero por lo que respecta a la comunidad de los hermanos, según su designación común. Tenemos que empezar a partir de este punto. Y aquí tenemos algo más concreto y positivo, algo más en lo que apoyarnos que los informes generales o en los recuerdos personales. El primer opúsculo de los hermanos. En el año 1828, el señor Darby publicó su primer opúsculo titulado La naturaleza y unidad de la Iglesia de Cristo. Podríamos considerar este tratado como una declaración de lo que la joven comunidad creía y practicaba, aunque no en forma de credo o confesión, y, además, como presentación del terreno divino sobre el que actuaba. También se puede considerar que contiene casi todos los elementos de aquellas verdades distintivas que han sido mantenidas por los hermanos desde entonces y hasta el presente. No que el escritor considerase esto en este sentido en aquel tiempo, estaba sencillamente dando a conocer, para ayudar de lo demás aquello que había aprendido de la palabra de Dios para sí mismo. Pero, ¿quién podría poner en duda la conducción de parte del Espíritu Santo en tal obra? De cierto, Él estaba guiando a sus instrumentos escogidos de una manera que ellos no conocían, para que se pudiera ver que la bendición que iba a seguir procedía de su propia gracia y verdad. Por cuanto este artículo fue el primer testimonio público de un movimiento que iba a producir tan rápidamente unos resultados de tanta bendición a liberar almas, transcribiremos aquí, como comodidad del lector, unos pocos extractos, principalmente acerca de la unidad de la Iglesia. Sabemos que era el propósito de Dios en Cristo de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, reconciliadas a sí mismo en Él, y que la Iglesia debía ser, aunque necesariamente imperfecta en su ausencia, sin embargo, por el poder del Espíritu, el testigo de esto en la tierra, congregando en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Los creyentes saben que todos los nacidos del Espíritu tienen una unidad sustancial de pensamiento, de modo que se conocen mutuamente y se aman unos a otros como hermanos. Pero esto no es todo, incluso si se cumpliese en la práctica, que no se cumple porque ellos debían ser uno de tal forma que el mundo conociese que Jesús había sido enviado por Dios. En esto debemos todos confesar nuestro triste fracaso. Intentaré no tanto proponer medidas aquí para los hijos de Dios como establecer principios sanos, porque para mí está claro que ello tiene que proceder de la creciente influencia del Espíritu de Dios y de su enseñanza invisible, pero tenemos que observar aquellos obstáculos positivos y en qué consiste esta unión. En primer lugar, lo deseable no es una unión formal de los cuerpos profesantes externos. Lo cierto es que es sorprendente que haya protestantes reflexivos
que la deseen. Lejos de ser para bien, concibo que sería imposible que un cuerpo así pudiera ser reconocido en absoluto como la Iglesia de Dios. Sería una contrapartida de la unidad romanista. Nos perderíamos la vida de la Iglesia y el poder de la palabra, y la unidad de vida espiritual quedaría totalmente excluida. Sean cuales sean los planes en el orden de la providencia, nosotros podemos solo actuar sobre los principios de la gracia, y la verdadera unidad es la unidad del Espíritu y tiene que ser obrada por la operación del Espíritu. Si la perspectiva que he adoptado del estado de la Iglesia es la correcta, podemos concluir que es enemigo de la obra del Espíritu de Dios quien defienda los intereses de cualquier denominación determinada, y que aquellos que creen en el poder y la venida del Señor Jesucristo deberían guardarse cuidadosamente de un espíritu así, porque está llevando de nuevo la Iglesia a un estado ocasionado por ignorancia de la palabra y de no sujeción a ella, e imponiendo como un deber sus peores y más anticristianos resultados. Esta es una de las más sutiles y predominantes perturbaciones de la mente. No sigue con nosotros, incluso cuando estos hombres sean verdaderamente cristianos. Los cristianos son poco conscientes de hasta qué punto esto domina en sus mentes, como buscan lo suyo, no las cosas de Jesucristo, y como esto seca los manantiales de la gracia y de la comunión espiritual, como estorba aquel orden al que acompaña la bendición, reunirse en el nombre del Señor. Ninguna congregación que no esté dispuesta a abrazar a todos los hijos de Dios sobre la base plena del reino del Hijo puede encontrar la plenitud de la bendición, porque no la contempla, porque su fe no la abraza. Por ello, el símbolo externo de la unidad es la participación de la cena del Señor. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Y qué declara San Pablo acerca de la verdadera intención y testimonio de este rito? Que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí encontramos el carácter y la vida de la Iglesia, aquello a lo que es llamada, aquello en lo que subsiste la verdad de su existencia y en la cual solamente está la verdadera unidad. ¿Deseo yo que los creyentes corrijan las iglesias? Les estoy rogando que se corrijan ellos mismos, viviendo en conformidad, en cierta medida, con la esperanza de su llamamiento. Les ruego que muestren su fe en la muerte del Señor Jesús y que su gloria sea en la maravilla certidumbre que han obtenido por ella, amoldándose a ella, mostrando su fe en su venida y esperarla en la práctica con una vida que se ajuste a los deseos que esta esperanza conlleva. Que ello testifique ante el secularismo y ceguera de la Iglesia, pero que sean consecuentes su propia conducta. Vuestra gentileza, equidad, moderación, sea conocida de todos los hombres. En tanto que prevalezca el espíritu del mundo, no podrá subsistir la unión espiritual. Pocos creyentes son realmente conscientes de cómo el espíritu que abrió gradualmente la puerta al dominio de la apostasía sigue arrojando su asoladora y funesta influencia en la Iglesia profesante. Creo que Dios está obrando por medios y modos poco conocidos al preparar el camino del Señor y enderezar su senda, haciendo con su mezcla la providencia y testimonio la obra de Elías. Estoy persuadido de que Él manchará la soberbia de la gloria humana y que la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Isaías 2:17. Pero hay una parte práctica en la que los creyentes deben actuar.
pueden poner sus manos en muchas cosas que en sí mismas son inconsecuentes en la práctica con el poder de aquel día. Cosas que muestran que no tienen su esperanza en el mismo, con un amoldamiento al mundo que muestra que la cruz no tiene su gloria apropiada a sus ojos. Además, la unidad es la gloria de la Iglesia, pero una unidad para asegurar y promover nuestros propios intereses no es la unidad de la Iglesia, sino confederación y negación de naturaleza y esperanza de la Iglesia. La unidad, esto es, la de la Iglesia, es la unidad del Espíritu y solo puede tener lugar en las cosas del Espíritu y por ello solo puede consumarse en personas espirituales. Pero, ¿qué debe hacer el pueblo del Señor? Que espere en el Señor y que espere según la enseñanza de su Espíritu y en conformidad a la imagen del Hijo por la vida del Espíritu. Pero si alguien dice, si usted ve estas cosas, ¿qué está haciendo usted mismo? Solo puedo que reconocer profundamente tantas extrañas e infinitas faltas y dolerme y lamentarme por ellas. Reconozco la debilidad de mi fe, pero busco con fervor ser guiado. Y dejadme añadir, cuando tantos que deberían estar guiando van por sus propios caminos, aquellos que hubieran estado bien dispuestos a seguir se vuelven lentos y débiles, no sea que se aparten del camino recto y dificultar su servicio, aunque sus almas estén a salvo. Pero repito con energía lo que he dicho antes, no se puede encontrar la unidad de la Iglesia hasta que la gloria del Señor sea el objetivo común de sus miembros. La gloria de aquel que es el autor y consumador de su fe, una gloria que tiene que ser dada a conocer en su resplandor, en su manifestación, cuando se desvanecerá la apariencia de este mundo. El Señor mismo dice que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17, 21 al 23. Oh, que la Iglesia ponderase esta palabra y comprobase si su presente estado no impide de necesidad que resplandezca en la gloria del Señor y estorba el cumplimiento de aquel propósito para el que fueron llamados. Y yo les pregunto, ¿se cuidan en absoluto de esto o lo desean? ¿O se sienten felices con aposentarse y decir que su promesa ha fallado para siempre jamás? Lo cierto es que si no podemos decir, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, deberíamos decir, despiértate, despiértate, viste de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo en los siglos pasados. ¿Dará él su gloria a una división o a otra? ¿O dónde encontrará él un lugar para que su gloria repose en medio de nosotros? He ido más allá de mi intención original en este artículo. Si en algo he ido más allá de la medida del Espíritu de Jesucristo, aceptaré agradecido la reprensión y oro a Dios que lo tal sea olvidado. El efecto de este opúsculo. Los efectos de estas declaraciones tan llanas, solemnes y escriturarias fueron inmediatos y grandes. Encontraron eco en muchos corazones cristianos. Hombres fervorosos de varios lugares, sintiendo cuán imposible era proseguir con el estado de cosas existente en la iglesia profesante, dieron buena acogida a la verdad que así les había sido expuesta y abandonaron sus respectivas denominaciones. Siguieron en rápida sucesión opúsculos y libros, más claros y completos.
En aquellos días de pristina vivacidad y sencillez, las almas crecieron rápidamente en la gracia y en el conocimiento del Señor y de su verdad. Muchos se preguntaban a dónde iría a parar todo aquello, pero el Señor estaba obrando y muchos siguieron su guía. Entre aquello, dice el señor Mackintosh en una carta a un amigo, que se separaron de las diversas organizaciones. Había algunos hombres considerablemente dotados, de peso moral, capacidad intelectual e inteligencia, clérigos, abogados, procuradores, oficiales militares y navales, médicos y hombres de elevada posición y posesiones. Su apartamiento, como se puede suponer, causó una considerable agitación y suscitó mucha oposición. Muchos vínculos de amistad se rompieron, muchos entrañables lazos de afecto quedaron destruidos, se hicieron muchos sacrificios, se afrontaron muchos dolores y pruebas, se tuvieron que soportar muchos vituperios, infamia y persecuciones. No puedo intentar entrar en los detalles, ni tengo deseo de hacerlo. No serviría a ningún fin útil, y este registro causaría innecesarios dolores. Todos los que vivan piadosamente, todos los que estén decididos a seguir al Señor, todos los que quieran mantener una buena conciencia, todos aquellos que con un propósito firme de corazón actúe en base de la autoridad de la Sagrada Escritura, tendrá que disponerse a soportar prueba y persecución. Nuestro Señor Cristo nos ha dicho que no vino para traer paz sino espada. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disesión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Y nos anuncia que y los enemigos del hombre será lo de su casa. Lucas 12, 51-52. Mateo 10, 36. Muchos creyeron que este movimiento pronto quedaría en nada, porque no tenían una organización definida, ni orden clerical, ni confesión de fe, ni ningún vínculo visible de unión, ningún presidente ni ningún ministro ordenado. Pero el Señor mismo estaba con ellos, fiel a su promesa: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y allí el Señor estaba para gozo, bendición y edificación de su amado pueblo. Si le reconocemos el lugar que le corresponde, Él no solo lo tomará, sino que su presencia guiará nuestros corazones con un gozo inefable y glorioso. Así fueron ellos fortalecidos y así prosiguió la buena obra del Señor. El Evangelio fue predicado con claridad, plenitud y poder. Se escribieron libros y tratados que fueron ampliamente circulados. La magna doctrina de la Iglesia, las operaciones del Espíritu Santo, la esperanza bienaventurada del inminente regreso del Señor, fueron expuestas con gran vivacidad y poder, para elevación de muchos corazones y para bendición eterna de cientos de preciosas almas. Pero debemos volver por un momento a nuestro verdadero punto de arranque. William Quare. Cuando estas cosas se comenzaron a difundir, surgió un gran interés en muchas mentes acerca del verdadero carácter de este movimiento. Los que aventuraban a sus reuniones se quedaban asombrados ante la realidad de cientos de personas congregadas sin un llamado ministro, y sin embargo no había confusión, sino que todo se hacía decentemente y con orden. Uno y otro, sintiéndose convencidos por la verdad, eran, tras un debido examen acerca de la rectitud de doctrina y de la santidad de vida, recibidos a la comunión. Los concurrentes llegaron a ser tantos que en poco más de un año se encontró que la casa del señor Hutchison no era adecuada para reuniones.
el primer salón público. El señor Panner, posteriormente Lord Congleton, que parece haberse unido a los hermanos en 1829, alquiló una gran sala de subasta en Aungier Street para su uso el día del Señor. Su idea era que la mesa del Señor había de ser un testimonio público de su posición. Este fue su primer salón público. Comenzaron a partir el pan en este lugar hacia la primavera de 1830 o quizá el invierno de 1829. Este extraño lugar para el santo servicio del Señor puede ser tomado como muestra de cómo han sido los salones en todas partes del país desde aquel entonces. Para preparar el lugar para la reunión por la mañana del día del Señor, 3 o 4 de los hermanos tenían la costumbre de ir el sábado por la noche para arrinconar el mobiliario. Uno de estos activos hermanos, refiriéndose a su trabajo de sábado de la noche, después de casi 50 años, dice: «Estas fueron épocas de bendición para mi alma». Panner, Stokes y otros moviendo muebles y disponiendo la sencilla mesa con el pan y el vino, y que nunca olvidaré, porque desde luego teníamos la presencia del Señor, su sonrisa y aprobación, en un movimiento como el que este fue. Hemos oído a algunos describir sus extraños sentimientos al visitar el salón por primera vez, estando acostumbrados a todo el decoro de iglesias y capillas, pero lo que oían les era totalmente nuevo y se recuerda hasta el día de hoy. A estas personas les encanta hablar de la peculiar vivacidad, unción y poder de la palabra en aquel tiempo. Posteriormente, los hermanos alquilaron un salón enteramente para su uso y siguieron reuniéndose en él durante varios años, de modo que llegó a ser bien conocido en Dublín como el Salón de los Hermanos. Anthony Norris, Groves y los hermanos. Uno de los primeros visitantes de los hermanos desde una distancia y cuyo nombre ha quedado relacionado con su comienzo fue el señor Anthony Norris Groves. Debido a la insuficiencia de datos, incluso en sus memorias, es difícil averiguar con certidumbre cuándo se encontró por primera vez con los hermanos en Dublín o con cuánta frecuencia. Después de haber cotejado al máximo la fecha de las cartas, creemos que lo que sigue es sustancialmente correcto. Este amado y devoto hombre había sido un dentista de éxito en Exeter, pero desde un periodo temprano en su vida había recibido un llamado para salir al exterior como misionero. La siguiente conversación, tal como él mismo lo relata, muestra un corazón con una devoción casi ascética a su objeto. El señor Bickersteth, cuenta él, vino a visitarme y en nuestro salón comedor en Exeter le hablé de mi circunstancia. Le hablé que me había ofrecido a la sociedad hacía 10 años y que todo mi deseo era hacer la voluntad del Señor y el mayor bien a la Iglesia en general, pero más especialmente en aquel tema a cuyos intereses me había comprometido, la causa de las misiones. Pero esto, le dije, se podía hacer de dos formas. Primero, dando de los propios recursos. Segundo, por el esfuerzo personal. Desde la primera perspectiva tengo unos ingresos personales y este año he conseguido casi 1.500 libras. Y la querida señora Groves, a la muerte de su padre, tendrá muy probablemente 10 o 12.000 libras más. Todo ello, naturalmente, desde mi perspectiva actual. Se desvanecerá en el momento en que tomemos el paso que contemplamos. La respuesta del señor Bickersteth fue: si usted es llamado a la obra del Señor, el dinero no puede ser empleado como compensación. Es a hombres que el Señor envía, y Él necesita más a los hombres que el dinero. Pensé que su parecer era sabio y santo, y así lo pienso hasta el día de hoy.
Aunque no tenemos fechas en cuanto a cuándo tuvo lugar esta conversación, deducimos por una carta a un amigo que no fue posterior a marzo de 1827. Escribiendo con fecha del 2 de abril de 1827, dice él: la muerte del padre de la señora Groves hace unas 3 semanas nos ha facilitado mucho el camino en algunos respectos, pero ha puesto algo de aquel mortífero corruptor del corazón humano, dinero, en nuestro camino en circunstancias sobre las que no tenemos control. Orad por nosotros, por ello, para que glorifiquemos al Señor con cada céntimo. Pero debido a que la sociedad misionera de la Iglesia exigía que todos sus misioneros tuvieran una educación universitaria y que fuesen debidamente ordenados para el ministerio, el señor Groves tuvo que abandonar sus deberes profesionales y dirigir su atención al estudio de la teología. Pero no era necesario que residiera en Dublín durante sus estudios, sino que compareciese a la universidad allí 2 o 3 veces al año para exámenes para comprobar su progreso. Fue durante estas visitas periódicas que llegó a conocer a los hermanos. Como cristiano, partió el pan con ellos en Figueria Square, siendo que entonces la congregación estaba radicada allí. Este fue su grado de involucración con la joven comunidad. La realidad es que nunca estuvo de acuerdo con su principio eclesiástico ni con el terreno que habían asumido de separación de todos los sistemas religiosos alrededor. En el año 1828, el señor Groves tuvo una larga conversación con algunos de los hermanos acerca de la cuestión de las misiones y de la Iglesia, pero por lo que respecta a la naturaleza de esta, no pudieron ponerse de acuerdo. El señor Groves contendía calurosamente que la cizaña iba a crecer en la Iglesia hasta el fin, lo que los hermanos resistían enérgicamente como antiescriturario y como necesariamente opuesto a toda sana disciplina. El campo es el mundo y no la Iglesia. Esta fue probablemente la última vez que se reunieron antes que él partiera para Bagdad. Durante esta visita a Dublín había tenido lugar un gran cambio en su mente acerca de la necesidad de una educación universitaria y de una ordenación ministerial para la obra del ministerio. Abandonó su vinculación con la facultad, consideró que su preparativo y visita a Dublín era una pérdida de tiempo y recomendó a todos los misioneros que salieran al extranjero que se evitase los dictados de las frías formalidades de un comité. El señor Groves y su grupo se embarcaron en Gravesend rumbo a Bagdad el 12 de junio de 1829 y arribaron allí tras un azaroso viaje el 6 de diciembre. Aunque consideramos que la abnegada devoción del señor Groves para la extensión del cristianismo entre los paganos bien merece un tratamiento extenso en todas las historias de la Iglesia, y ninguna pluma podría escribir de manera adecuada acerca de lo determinado de su propósito. Este, sin embargo, no es nuestro objeto en esta obra. En varios apresurados e inexactos bosquejos acerca del origen de los hermanos que han sido objeto de nuestra atención, se ha mencionado al señor Groves como el que sugirió por primera vez la idea de reunirse para partir el pan sin la presencia de un ministro. A partir de esta equivocación, algunos lo han designado como el fundador de los hermanos y algunos como el padre de los mismos, pero esta conclusión no está en absoluto respaldada por los hechos. Es bien posible que alguno de los primeros hermanos haya recibido provecho de la relación que él tuvo con ellos, especialmente por lo que respecta a la Iglesia establecida y a la ordenación, pero ellos habían estado reuniéndose para el culto y la comunión antes que el señor Groves los conociera,
y estamos plenamente seguros de que él nunca tuvo una verdadera simpatía con el curso de conducta que habían adoptado. Volvemos ahora a seguir brevemente, aunque con escaso material, la extensión de estas verdades. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, sígueme. También podéis seguir en TikTok como Las Cosas de Abby. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura.